¿Y se ve bien lo que estoy proyectando? Sí, doctor. Gracias, doctorito. Usted es muy amable. Aquí tenemos, bueno, ya vamos a empezar nuevamente las clases. Totalmente desacuerdo que sea virtual. Me encantaría que sea presencial. Único problema que no hay una aula en la universidad que sea para 285 personas. Si yo decido dividir las clases, no sé si podríamos aguantar, dividir en otra clase más, pero tendríamos que ser 3 clases, porque 120, 130 tampoco hay una aula, tendríamos que dividir entre 3, 280 dividirlo entre 3, ¿cuánto sería? 228 entre 3 sería a 80 alumnos por cabeza, eso se podría hacer. Y podríamos hacer parte presencial, pero después tenemos el cruce de sus materias, el cruce que yo no puedo, que me es difícil. Y bueno, a ver, vamos a analizar en el transcurso de esta semana a ver qué puedo hacer junto con el doctor jefe de básicas, pero ya el año pasado me rechazó, no se pudo, intentaré de nuevo. Estas son las cinco nuevas palabras que ustedes tienen que conocerlas, tienen que darles una definición, y cuando venga el primer parcial de estas 5 preguntas les preguntaré 2. Del otro tema lo mismo, del otro tema y del otro tema, que creo que son 5 o 6 temas para el primer parcial. Y si son 6 temas, 6 por 5 son 30, de esas 30 por lo menos unas 15 palabritas nuevas van a tener que definirlas, y en el examen tener que explicarme si conocen o no conocen, porque con este sistema ustedes se van a ganar la segunda nota práctica. Ya no me van a tener que presentar un trabajo de un glosario hecho a mano con todas las definiciones. Ya el año pasado fue mucha tomada de pelo y cortaremos un poquito esas cositas. Tienen que saber lo que es una coagulación, una colangiografía, colangitis, colectomía, colelitiasis. Algún rato, en algún momento de su vida, van a encontrarse con algún médico en una situación donde van a tener que charlar sobre estas cosas. El día que estaba de turno, hace una semana, apareció una pacientita amarilla con mucho dolor en hipocondrio derecho, con fiebre, operada de vesícula, que era lo que desorientaba todo, y con escalofríos. Tenía una familia, una hija que estaba estudiando odontología, no en San Simón, en una de las privadas. Traté de hablar con ella y explicarle un poquito, alumna de 4º año de odontología, tratar de explicarle un poquito lo que tenía su mamá, pero realmente estaba perdida. Ictericia, creo que la ha debido escuchar en alguna película de Marvel, porque realmente que era una ictericia de su mamá no sabía. Y he tenido que bajarme totalmente al nivel del pueblo y tener que decirle: tu mamá está amarilla, como el patito, como los chinitos. Tu mamá tiene fiebre, más de 39 grados. Está con escalofríos y está con dolor. Y dolor en la barriga. Debajo de sus costillas tiene dolor. Pero doctor, le han operado pues de su vesícula. Entonces, no tiene que ser su vesícula. Efectivamente le han sacado su vesícula. Tener que explicarle como si fuera alguien que no tiene idea de lo que es la salud. Y eso no puede ser, pues. No estamos en ese nivel. Estamos siendo trabajadores en salud y tenemos que tener todos estos conocimientos.
que eso es lo que yo quiero, que a fin de año, cuando yo les diga lo que tiene tu mamá es una ictericia y lo que tiene es una colangitis, porque tiene toda la triada de que es fiebre, escalofríos, dolor. Ictericia significa que algo tiene en el colédoco que se ha infectado y ahorita está teniendo una colangitis que es de vida o muerte. Hay que internarla, hay que meterle antibióticos por vía endovenosa y probablemente hacerle una endoscopía retrógrada, colangiografía retrógrada endoscópica para ver qué está pasando, si se ha quedado un cálculo o qué ha ocurrido. Así les voy a hablar a fin de año donde ustedes me van a entender y van a decir, ay, sí, doctor, es un problema de colangitis y es un problema del colédoco. Eso es lo que yo quiero, es lo único que quiero que aprendan, nada más. Ahora ya vamos a empezar con el tema que es la semiología general. ¿Qué es semiología general? ¿Por qué estamos llevando semiología general? Ya hemos dicho, ¿no es cierto? Es la ciencia capítulo de la medicina. Por eso muchos dicen, pucha, el Villarroel nos quiere volver médicos, pero no somos médicos, somos odontólogos, no molesten, ¿no es cierto? Pero semiología está muy ligada a lo que es la medicina. Y está esto dedicado a estudiar los signos. Ahora tenemos que aprender lo que es un signo, lo que es un síntoma, lo que es un síndrome, todos esas palabras nuevas que las tenemos que aprender. Entonces está dedicado a estudiar los signos. Los signos son manifestaciones clínicas. Manifestaciones clínicas. Está manifestándose algo. Significa que es objetivo. Lo puedo palpar, lo puedo ver. Es objetivo. Un signo es objetivo. Y también están incluidos los síntomas, que los síntomas son percepciones subjetivas. Es lo que el paciente me dice que siente, lo que el paciente me dice que tiene. Pero no hay ningún laboratorio, ninguna radiografía, ningún estudio eléctrico que realmente me diga que compruebe que ese paciente tiene cefalea. Yo lo único que tengo que hacer en un síntoma que es subjetivo, que solamente lo percibe el paciente, tengo que creerle. No me queda otra. Es algo que el paciente me dice. En cambio, el signo es algo objetivo que lo palpo, lo toco, lo veo. Esta información de lo que son los signos y los síntomas de una enfermedad, las obtengo durante la confección de la historia clínica. Durante la historia clínica yo tengo que hacer la primera parte que es el interrogatorio. Y en esta parte del interrogatorio todo lo que voy a recabar son síntomas. Son cosas subjetivas que el paciente me está diciendo. Tengo dolor de cabeza de hace 3 semanas. Ese dolor de cabeza es pulsátil. Cuando abro mis ojos me duele más. Cuando cierro mis ojos me duele menos. Luz brillante, hay mucho dolor de ojos que no puedo ver. El dolor a veces se concentra retroocular. ¿Hay algún laboratorio, alguna radiografía que le haga y diga, uy, sí, mira, aquí está, ¿verdad? No, es algo subjetivo que el paciente me está contando. Con todos estos síntomas subjetivos, yo ya tengo que estar elaborando un diagnóstico. Necesito porque ese paciente que tiene dolor de cabeza, dolor retroocular, que la luz le molesta, que los ruidos le molestan, además es en forma repetitiva. Además, comí una comida cargada en grasa. Yo ya tengo que tener el diagnóstico. Ya tengo que saber que ese pacientito lo que tiene es una cefalea de origen migrañoso, porque me ha dado esos datos, me ha dado esos síntomas. Ni modo que diga que está con dolor de cabeza, dolor retroocular, que no puede ver la luz, que le molesta la luz, que los ruidos le molesta, que comió una comida sobrecargada de grasa y le diré, ah, no, tú tienes un problema de infección urinaria. Imposible, ¿no es cierto? No va a dar. Entonces, en el interrogatorio yo ya estoy buscando y haciendo preguntas dirigidas
a un posible diagnóstico que yo ya puedo tener en mi cabeza. Y en el examen físico, cuando empiece a revisar, ahí tendré que ir a buscar reflejo fotomotor en ese ojo. Tendré que ir a buscar movilidad de ese ojo, ¿no es cierto? ¿Cómo están esas venas periféricas o superficiales en esa cabecita? Tendré que ver si no tiene rigidez de nuca. Todos esos son datos que me van a ir descartando que esté frente a una patología. Pero en el primer momento yo pensaba que era una migraña. Pero de repente cuando yo le hago un examen físico y encuentra que tiene una rigidez de nuca, eso me hace variar totalmente mi diagnóstico. El momento que el paciente tiene una rigidez de nuca, tengo que cambiar mi diagnóstico a una probable meningitis, a una probable infección dentro del cráneo que a veces se presenta con esta manera de presentarse, con esta sintomatología. Pero gracias al examen físico yo voy a descartar o voy a confirmar que tengo una migraña o tengo un problema infeccioso. Eso es los signos. Lo veo, lo palpo, es objetivo. Los síntomas, el paciente me dice, son subjetivos y tengo que creerle. Semiología es el término empleado para el estudio e interpretación de los signos, lo que veo, y los síntomas de las enfermedades. Lamentablemente, doctores, todititititas las enfermedades que pueden ustedes tener en su cabecita ahorita archivada, tienen sus signos y sus síntomas propios de esa enfermedad. Entonces yo tengo que conocer los signos y síntomas de esas enfermedades, porque si no sé los signos y síntomas de esa enfermedad, nunca voy a poder hacer un tratamiento. Porque ¿contra qué le voy a hacer el tratamiento si no sé lo que tiene? Deriva de la raíz griega semión, que significa signo, y de sema, que significa señal. Estudio de los signos. Esos estudios de los signos me dan un diagnóstico, pero tengo que conocer los signos y síntomas por lo menos de una gran mayoría de enfermedades. ¿Dónde aprendo esto de las enfermedades? En patología, ¿no es cierto? En fisiología, en fisiopatología. La semiotecnia es una técnica, ¿no es cierto?, que sirve para recabar datos aportados por la exploración física. Es el método de cómo explorar. El pacientito me dice, tengo tos, que produzco flema. Estoy así hace 5 o 7 días. Tengo fiebres en las noches. Hay momentos en que me ahoga y mi pecho suena como si tuviera un gato ahí adentro. Yo ya tengo que estar ya con un diagnóstico, ¿no es cierto? Porque yo ya tengo que saber de qué se enferma el pulmón. Ya tengo que tener todititas las enfermedades, o por lo menos la gran mayoría de las enfermedades más comunes del pulmón, para ver cómo es ese ruido que tiene fiebre, que tiene flema, que tiene un gato ahí adentro y que está hace 3, 5 días y que está perdiendo peso. Y ya tengo que tener un diagnóstico. No puedo decir, usted le ha caído mal la comida y está ahorita con un ataque de bilis. Su vesícula le debe estar doliendo, por eso está con tos. Entonces, eso yo ya tengo que empezar a conocer enfermedades del pulmón, enfermedades del corazón. Pero resulta que este pacientito en la última pregunta me dice, he estado conviviendo con una persona que le han diagnosticado tuberculosis. Yo ya tenía mi diagnóstico de bronquitis, bronconeumonía o neumonía. Ya estaba con ese diagnóstico. Pero me lo acaban de cambiar en el último minuto. He convivido con una persona que tiene tuberculosis. Inmediatamente estoy cambiando mi diagnóstico de neumonía
por una probable tuberculosis pulmonar. Esa es toda la semiología, toda la semiotecnia, el saber preguntar, el saber encaminar al paciente hacia donde yo quiero llegar. ¿No es cierto? Porque si ese pacientito viene por problema pulmonar, no le voy a estar preguntando cuántas veces entra al baño a hacer caquita, ¿no es cierto? Y no le voy a estar preguntando cómo está su orina, si está turbia, si está limpia, si le arde o no le arde, si tiene mal olor. Si por eso no ha venido, entonces, ¿para qué voy a preguntar eso? Tengo que encaminarlo a la parte pulmonar, porque la tuberculosis tiene este cuadro clínico, la neumonía tiene este otro cuadro clínico, el asmático tiene este otro cuadro clínico. Me tengo que ir orientando hacia donde el paciente me lleva. Entonces, esa es la metodología, el aprender a cómo explorar. Hay que tener conocimientos de anatomía, porque si yo no tengo idea de dónde queda el vaso, ¿cómo voy a palpar el vaso? ¿Cómo voy a hacer una investigación, interrogatorio sobre enfermedades del vaso? Si no tengo idea de anatomía, estoy perdido. Tengo que saber semiología general, porque en la semiología general me enseñan cómo explorar, cómo tocar, cómo palpar, o por lo menos saber qué enfermedades tiene. La patología importante. Si no sé de qué se enferma el estómago, ¿cómo voy a preguntar? Si no tengo idea cuál es el cuadro clínico de una gastritis, cuál es el cuadro clínico de un sangrado de estómago, cuál es el cuadro clínico de una perforación de estómago. Si no tengo ni idea cuáles son las complicaciones de una úlcera gástrica, ¿cómo voy a preguntarle al paciente? Si no tengo idea cómo había sido el cuadro, la evolución natural de una gastritis, si nunca había leído, ¿no es cierto? Y la gastritis fácil, cuando como, se me pasa mi dolor de estómago, mi ardor se pasa, pero a medida que el estómago se va vaciando, ya no hay comida, pero sí se queda el ácido clorhídrico. Y ahí empieza nuevamente mi ardor, mi dolor. Con esas cositas que ya me ha dicho el paciente, estoy frente a una gastritis. Si el paciente me añade que ya está empezando a vomitar, ya está teniendo lo que se llama la hematemesis, ya está empezando a vomitar con sangre, ya cambio mi diagnóstico a una úlcera sangrante. Y si el paciente, aparte de tener ese dolor ardiente, urente en el epigastrio, empieza a tener irritación peritoneal, dolor abdominal generalizado, ya cambio de diagnóstico a que estoy frente a una gastritis que fue hemorrágica y ahora se perforó. Ven, yo he ido preguntándole al paciente porque tengo idea de lo que quiero saber. Entonces, si no tengo patología, difícil. Y por supuesto la fisiopatología. ¿Cómo se produce ese ácido? ¿Cuántos tipos de ácidos tengo en mi estómago? Fisiopatología, ¿para qué sirve cada ácido? ¿No es cierto? Si no tengo idea quién produce el ácido clorhídrico, bien, gracias, caballeros. Todo esto permitirá al alumno afrontar al ser humano enfermo, porque nunca van a atender a un paciente sano. El paciente sano nunca va a ir a un hospital, nunca va a ir a un consultorio dental, a no ser hacerse su control rutinario cada 6 meses para ver si no tiene alguna caries. Y lo mismo en odontología. Yo tengo un pacientito con dolor en el cuadrante inferior derecho. Empezó el domingo, luego de estar comiendo una salteña, mordí una pepa e inmediatamente sentí un ruido, escupí la pepa y cosas más de la comida y me empezó un dolor. Un dolor que a medida que fui pasando las horas, fue calmando.
yo ya tengo que tener un diagnóstico presuntivo. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Ha habido una fractura? ¿Es una caries? ¿Ya hay exposición pulpar? ¿Ya existe una periodontitis por el trauma oclusal? Yo ya tengo que tener por lo menos 4 diagnósticos en mi cabeza donde tengo que empezarle a preguntar cositas para ir descartando la periodontitis, para ir descartando la exposición pulpar. Pero si no tengo idea, ¿qué le voy a preguntar? Y peor, si no tengo idea de qué se había sabido enfermar cuando uno más que una pepa. La relación que el médico establece con el paciente, la obtención de datos subjetivos, lo que me dice el paciente mediante la anamnesis es interrogatorio, y los datos objetivos a través del examen físico, acompañados de exámenes complementarios, ¿no es cierto? Sacaré radiografías, sacaré laboratorios, me darán un diagnóstico final. Y así podré aplicar tratamientos oportunos y correctos. Porque yo en un diente roto no voy a ir a tratar de tapar con una corona. ¿No es cierto? No voy a querer lo que sea roto, empezar a tallar y hacer una corona. Grave error. Tratamiento totalmente inoportuno e incorrecto. Todo tiene que estar bien calculado, bien interrogado, bien diagnosticado para que mi tratamiento sea bueno y el paciente esté contento con lo que yo le he hecho. Signo. Son manifestaciones físicas o químicas objetivas que se observan al realizar el examen físico del enfermo. El signo no lo voy a encontrar hablando con el paciente. No. El síntoma lo voy a encontrar hablando con el paciente. El signo lo voy a encontrar en el examen físico. El signo, como se dice y como les digo, es lo que se ve. Manifestaciones que son constatados por el clínico durante el examen físico. Ejemplo, la anisocoria. La voy a ver y la anisocoria ya me da diagnóstico. Veo un tumor, un aumento de volumen. Como ya les he dicho, decir tumor no significa malignidad. Tumor puede ser benigno como puede ser maligno. El tumor es un aumento de volumen. La cianosis, yo veo un pacientito cianótico, ya tengo diagnóstico. Una herida que se ha cortado, una solución de continuidad en la dermis. Hay un corte, ya sé lo que tiene. Lo único que tengo que diferenciar es si hay lesión de tendones, de ligamentos, de nervios, o hay lesión vascular, arterial o venosa. La taquicardia, estetoscopio, taquicardia, ya tengo un diagnóstico. Y todas las lesiones primarias y secundarias que el paciente me va a mostrar en el examen físico. Esos son los signos que ya me dan diagnóstico. Los signos se clasifican en cardinales o esenciales. Cardinal es cuando se presentan, ya nos orientan directamente al diagnóstico de la enfermedad. Edema. Yo ya tengo que saber qué cosas causa edema. ¿Qué ha fallado para que yo tenga un edema? Arritmia, que el corazón empieza a trabajar como le da la gana. Ya tengo que saber de qué se enferma ese corazón. ¿No es cierto? No voy a ser cardiólogo para llevar y determinar cuál tipo de arritmia es, pero yo ya puedo diagnosticar arritmia. La disnea, ¿no es cierto? Suban las gradas de la facultad a toda velocidad, hasta el decanato. Y ahí me van a decir cómo está su respiración. Pacientito que lo vea histérico, ya tengo que tener diagnóstico. No puedo ver a un paciente amarillo y todavía dudar y decir, uy, embarazo de 4 meses. No, no es cierto. Pero ictericia con embarazo en el último mes ya me tiene que preocupar. ¿Qué lo vamos a ver más adelante, lo que significa esa ictericia con embarazo?
Tenemos los signos accidentales. No tienen la importancia de los cardinales, porque los cardinales son casi decirte, oye, es esto. No tienen la importancia de los cardinales, sirven para orientar hacia un diagnóstico de la patología. ¿No es cierto? Una equimosis en el muslo. Ya tendré que saber por qué tiene esa equimosis. Dos cosas. ¿Hay fractura de hueso o hay una contusión muscular? Con ruptura de vasos a nivel de la dermis y con ruptura de vasos a nivel muscular. Eso significa que ha sido un buen golpe. ¿No es cierto? Pero tiene que haber otros datos cardinales para diferenciarlo, ¿no es cierto? Ese pacientito está caminando. Automáticamente descarto fractura de fémur. Porque una fractura de fémur que sí va a tener un hematoma, va a tener una equimosis, va a tener el antecedente de un buen golpe, si camina, ya no hay fractura. La coluria, que en mi orina está color naranja. Muchas enfermedades dan coluria. Tomar vitamina B, estar deshidratado, tener ictericia, tener infección urinaria, son datos que me dan coluria. Y ahí tendré que ir diferenciando los diagnósticos para llegar a decir esta coluria es de origen del complejo B. ¿Por qué uno se pone pálido? Uno se pone pálido por rabia, se pone pálido por miedo, se pone pálido porque está perdiendo sangre. Y por ahí la paciente es pálida porque nunca ha salido al sol. Entonces tengo diagnósticos diferenciales que los tengo que ir descartando con preguntas para que el paciente me vaya dando síntomas que me van a ayudar en mi diagnóstico. Fiebre. Ahora, ¿cuántas personas tienen fiebre? Tanto mosquito que hay dando vueltas, cualquiera puede tener fiebre. Pero tengo que dar el diagnóstico preciso de fiebre, porque no puedo tratar fiebre. No voy a ir a hacer un tratamiento oportuno y certero contra la fiebre. No, ¿no es cierto? ¿O ustedes creen que sí? Tengo que saber de dónde viene esa fiebre. El interrogatorio, para que este signo accidental se vuelva un signo esencial, un signo cardinal. Patognomónicos son aquellas señales inequívocas de signos visibles y síntomas no visibles que delatan una determinada enfermedad y sirven de apoyo para un diagnóstico definitivo. Eso es un signo patognomónico. No me puedo perder. Pacientito con dolor abdominal después de una buena borrachera o de una buena parrillada el sábado y que empieza con dolor abdominal en lo que es epigastrio y tiene la sensación que está como con un cinturón que lo están apretando, ya tengo diagnóstico. Si están presentes, aseguran que el sujeto padece un determinado trastorno. Patos viene de enfermedad y gono indicador. El roce pleural, que yo escuche en un pacientito que tiene dolor de pecho, cada vez que respira tiene dolor. Trata de respirar lo más superficial posible para no tener dolor. Con esos datos, fractura costal, probable, porque el que tiene fractura costal trata de no respirar. No estoy pensando en otra cosa. Pero aparte del dolor, el pacientito había tenido fiebre. La fractura costal no viene con fiebre. Además, no tiene antecedentes de caída ni de golpe. Pero ahorita ya hay dolor al respirar y hay fiebre. Y cuando uso el estetoscopio, escucho como si fueran dos hojas de papel que se frotan entre sí. Ya tengo diagnóstico. No es una neumonía,
no es una bronconeumonía, no es una tuberculosis, no es un cáncer. Estoy escuchando cómo dos hojas de papel se frotan y cada vez que se frotan el paciente tiene dolor y tiene fiebre, pleuritis. Porque sé de qué se tiene que enfermar un pulmón. Veo las manos de un pacientito, sus dedos en palillos de tambor. Ya estoy frente a una patología pulmonar. Frecuencia cardíaca inferior a 40 latidos por minuto. Eso ya me tiene que dar miedo. 40 latidos por minuto ese corazón cualquier rato se va a parar. Y así sería. Entonces, estoy frente a una patología cardíaca patognomónica de bradicardia. Y ahora me tendré que enfocar a hacer un electrocardiograma, un ecocardiograma. Tendré que hacer estudios de lo que está pasando con ese corazón y probablemente tener que ponerle un marcapaso para levantar esa frecuencia cardíaca. Ictericia, yo lo veo un pacientito amarillo. Inmediatamente tengo que pensar en daño hepático. Ampollas, verrugas, lesiones dérmicas, ¿no es cierto? Y tendré que saber cuando viene una ampolla, ¿por qué viene una ampolla? ¿Por qué le ha salido ampolla a ese paciente? Vamos a ver estas lesiones en lesiones primarias. El pacientito tiene líquido intraperitoneal, que se llama ascitis. ¿Por qué tiene ascitis? Tengo que ir a investigar. Hematemesis, ¿no es cierto? Que vomite sangre. No es normal vomitar sangre, doctores. Es muy raro que uno vomite sangre. Y cuando vomita sangre, asústense. Piensen de qué se enferma el estómago. ¿De dónde viene esa sangre cuando uno vomita sangre? Porque uno también puede toser. Hemoptisis, toser sangre. Hematemesis, vomitar sangre. ¿No es cierto? Melena, hacer caquita con sangre. Entonces, de todo eso yo ya tengo que saber de dónde viene, qué enfermedad tiene ese paciente. Hematemesis, que vomite sangre, puede venir de varices esofágicas. ¿Por qué el paciente tiene varices esofágicas? Si yo sabía que las varices nomás eran en las piernas, ahora había habido en el esófago. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Una úlcera gástrica sangrante también me va a provocar vomitar sangre. Veo un pacientito convulsionando. Lo primero que voy a pensar es que ese pacientito tiene epilepsia. Pero si a ese pacientito le agrego que tiene 39, 40 de temperatura, ya cambió mi diagnóstico. Mi diagnóstico ya no es epilepsia. Mi diagnóstico es un síndrome convulsivo febril. Esto está convulsionando por la fiebre. Le bajo la fiebre y deja de convulsionar. Imagínense que a un pacientito que tiene fiebre y está convulsionando, le voy a poner diazepam en vena. ¿Qué es lo que se usa con un paciente epiléptico? Grave error, que me voy a complicar mi vida. ¿No es cierto? O ese pacientito que no tiene antecedentes de convulsiones, no tiene fiebre, pero ha estado expuesto a algún agente químico. ¿No es cierto? Entonces ya estamos frente a una gran reacción alérgica. Y aquí tenemos muchos datos patognomónicos, ¿no es cierto? Que tengo que saberlos y sé de dónde vienen. La hemoptisis, toser. Epistaxis, ¿por qué sangra mi nariz? La melena, ¿por qué estoy haciendo caquita con sangre? ¿Por qué estoy pálido? ¿Por qué me salieron petequias? ¿No es cierto? Y en la parte dérmica es bien difícil dar un diagnóstico. Porque las petequias pueden ser porque estoy hiper anticoagulado. Las petequias pueden ser un síntoma que estoy empezando con sarampión, con rubiola. ¿No es cierto? Las petequias pueden ser porque me han dado un buen puñete en esa parte dérmica y ha habido extravasación de sangre. ¿No es cierto? Las petequias puede ser que no tengo plaquetas.
mis factores de coagulación habían estado chao. Y estoy empezando a sangrar y el primer síntoma que doy es sangrado en la piel. La equimosis, ¿por qué tengo una equimosis? ¿Por qué tengo dolor de pecho? Todo esto ustedes tienen que saber y hasta fin de año espero que sepan. Síntomas son manifestaciones de una alteración orgánica o funcional que solo es capaz de apreciar el paciente. Solamente el paciente sabe. Es un dato subjetivo. No se ve. Hay que creerle al paciente. El dolor. ¿Hay alguna manera de medir el dolor? O decir, ¿realmente tienes dolor? Decir que estoy con mareo. ¿Hay algún estudio que me va a confirmar? Efectivamente, usted tiene mareo grado 4. Las náuseas. Yo puedo fabricar las náuseas, ¿no es cierto? El ardor, me arde. Mis ojos me arden. ¿Algún estudio para decir, efectivamente, sus ojos le arden grado 2? No existe. Solamente que hay que creerle al paciente. Y los síntomas también están clasificados como los dominantes o principales, que son los que sobresalen o predominan entre todos los demás de un padecimiento. La cefalea, los mareos, el dolor, el adormecimiento, son síntomas que el paciente me dice. Un adormecimiento me tiene que preocupar porque puede estar haciendo un accidente cerebrovascular, puede estar haciendo una parálisis, puede haber habido un daño de un nervio. Tenemos los secundarios o triviales. Se considera que no tienen el valor ni la importancia de los dominantes, pero están ahí, que me ayudan. Los comunes o concurrentes, que se presentan en otras patologías también. Mialgias. Cuando uno tiene fiebre, tiene mialgias. Cuando uno ha hecho ejercicio, tiene mialgias. Cuando uno se ha golpeado un músculo, tiene mialgia. La astenia, que no tengo ganas de nada. Quiero estar echado. El deprimido tiene astenia y adinamia. ¿No es cierto? El que está enfermo tiene astenia y adinamia. El que tiene un cáncer tiene astenia y adinamia. El que tiene fiebre, astenia y adinamia. El resfriado, astenia y adinamia. Entonces yo no puedo decir astenia y adinamia corresponde a una sola enfermedad. A muchas enfermedades. ¿Cómo los busco? Cuando se inicia la entrevista, se pueden usar preguntas simples o frases que van a llevar al paciente a decir por qué vino a la consulta. Eso es muy importante porque me va a ayudar a ver cómo yo puedo entablar una relación con un paciente. Fácil. Dígame en qué puedo ayudarle. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que le pasa? ¿De qué se queja usted? ¿A qué se debe su visita? ¿Dónde le duele? ¿Qué le molesta? Son preguntas básicas por donde yo voy a empezar el interrogatorio y me voy a profundizar en lo que el paciente me está empezando a contar. Y en esa patología es donde yo voy a tener que desarrollar mis habilidades de preguntón, siempre y cuando sepa la enfermedad que tiene el paciente. Porque si yo no sé diagnosticar una necrosis pulpar, nunca voy a poder hacer las preguntas correctas para llegar al diagnóstico de necrosis pulpar. Porque no sé qué es la necrosis pulpar. Es más, no sabía que el diente había tenido arteria, vena y nervio. Entonces, tengo que empezar a conocer diagnósticos. Síndrome es el conjunto significativo de síntomas y signos que concurren en el tiempo. Ese pacientito tiene signos y tiene síntomas de una enfermedad, que con eso yo ya tengo que dar un diagnóstico y generalmente ya se han encajonado en síndromes. Un síndrome nefrótico. ¿De qué se enferma el riñón? Tengo que saber. Un síndrome coledociano.
ya tengo que saber de qué se enferma el hígado, de qué se enferma el colédoco, de qué se enferma el duodeno. Un síndrome convulsivo. El paciente puede convulsionar por distintas causas. Un síndrome cerebeloso, porque el pacientito empieza a tener dificultad de poder agarrar un lapicero, porque ese pacientito empieza a caminar como borracho. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido un accidente cerebrovascular? ¿Hay un tumor a nivel de lo que es el cerebelo? Son síndromes. Un síndrome neurológico, ¿no es cierto?, que tiene parálisis de la mitad del cuerpo. Tengo que saber cómo llegar a ese diagnóstico. Sintomatología es conjunto de síntomas que caracterizan una enfermedad. Fiebre alta, dolores de cabeza, dolores musculares, pérdida de apetito, diarrea, vómitos, dolores abdominales y disfunción renal. Son los síntomas que se llaman sintomatología que caracterizan una enfermedad. En 1946, la Organización Mundial de la Salud habló de lo que es la salud, porque ahorita estamos hablando de enfermedad. Tendríamos que saber qué es salud. Y en 1946 dio una definición diciendo que la salud es el estado de completo bienestar. Completo bienestar. Me siento bien en la parte física. No tengo ningún dolor articular muscular. Me siento completamente en bienestar mental, porque la mente también nos juega muchos jueguitos raros, porque tengo que estar mentalmente sano, no tengo que estar deprimido, no tengo que estar angustiado, no tengo que estar bipolar, no tengo que estar esquizofrénico, paranoico, ¿no es cierto?, borderline. Ya estás enfermo si estás en una de esas características psiquiátricas. Entonces, si falla algo en tu mente, ya no tienes salud. Y también lo social. No soy una persona asocial, no soy una isla. Convivo en una sociedad. Por lo tanto, tengo que tener una vida llevadera con la gente alrededor mío. Entonces, la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Tengo que tener mi mente, mi cuerpo y mi alma sana para que pueda convivir con el resto de la sociedad. La enfermedad es la alteración del estado de la salud de un ente biológico normal. Es cualquier trastorno del cuerpo o la mente que puede provocar malestar y o alteraciones de las funciones normales. Las personas neuróticas, la neurosis conversiva. Las mujeres tienen mucha propensión a eso. Tienen una buena renegada, han peleado, han tenido un disgusto bien intenso, que les viene una conversión total de sus signos vitales, de su estado mental, que cambian de personas. Son otras personas. Ya tienen problemas, malestares, que son las neurosis conversivas, generalmente por un diagnóstico. Generalmente en la fase 1, el paciente experimenta un síntoma. Me dio frío, hay un pequeño escalofrío y un pequeño dolor de cuerpo. En la fase 2, ya asumo que estoy enfermo, que ya me siento mal, tengo dolor de cabeza, dolor de garganta y rinorrea. En la tercera fase, ya me voy al médico porque me siento muy mal. No puedo levantarme de la cama, me siento completamente asténico y adinámico, por lo que ya tengo que ir al médico. En la fase 4, en la que el enfermo se hace dependiente del servicio de salud, porque en la primera ida me van a dar antibióticos, me van a pinchar, me van a dar antiinflamatorios, antipiréticos, antigripales. Y el paciente y el doctor me va a decir, lo veo en 3 días. Entonces ya tengo que ir al servicio de salud, ya tengo que destinar tiempo para ir al servicio de salud.
Y tengo la fase 5, ¿no es cierto? Donde el médico me dirá, estás rehabilitado, tu cuadro amigdalino se pasó, estás recuperado. O quizás sea lo contrario, ¿no es cierto? Que tengo que aceptar que tengo una enfermedad crónica y que tengo que adaptarme a esa enfermedad crónica. Y como dicen, tendré que aprender a vivir con dolor, porque lo que había tenido es un ataque de reumatismo. Mis articulaciones se inflamaron, tengo fiebre, tengo mal estado general. Todo empezó por un problema amigdalino. Me duele todo, vuelo en fiebre, no me puedo mover. Me han dado el tratamiento, me han pinchado, pero ahora he recuperado, pero tengo dolores articulares. Me vuelvo un portador crónico. Epidemiología es lo que hemos estado escuchando todo este año de la pandemia, ¿no es cierto? Es la información que define el contexto sobre el desarrollo de una enfermedad. Hay una información que nos van diciendo qué pasa con esa enfermedad, ¿no es cierto? En H1N1 en Cochabamba estamos teniendo 320 casos. De los 320 casos, 200 son masculinos, 150 son femeninos, el rango varía de entre 8 años y 25 años y están apareciendo en el centro de salud en la fase 2, en la fase 3. Esa es una información epidemiológica que me da el CEDES. La epidemiología considera estadísticamente las variables para definir casuísticamente el desarrollo de la enfermedad, de cuántos enfermos tiene Cochabamba versus cuántas personas sanas tiene Cochabamba. Me hace una información de números. Y también la epidemiología de una enfermedad proporciona parámetros para determinar la importancia de una patología en relación a la cantidad de enfermos reportados y adoptar medidas preventivas. ¿No es cierto? Cuando ha venido el COVID, epidemiología empezó a hacer números y empezó a ver que los números empezaron a subir raudamente, de que mucha gente se estaba contaminando con el COVID. Entonces, al ver la importancia de esta enfermedad, el CEDES y el Ministerio de Salud tuvo que tomar una decisión y empezar a hacer lo que hicieron, porque ayer, el 2020, cerraron todo lo que era público se cerró. El año 2020, el 19 de marzo, en Cochabamba se cerró todo. Ese día yo me acuerdo muy bien, quería entrar al estadio de fútbol. Tenía mi entrada para ver a la Aurora y el Stronger. Y cuando llegué al estadio, las puertas estaban cerradas. Ese partido se jugó sin gente. Desde ese momento empezaron a cerrarse los cines, las discotecas, todo. ¿Por qué? Porque la epidemiología, la información casuística y la enfermedad de estadística empezaron a demostrar que teníamos que empezar a tomar medidas preventivas y la medida preventiva más correcta en ese momento a nivel mundial era el cierre de todas las actividades públicas. Agentes físicos son elementos que pueden llegar a producir mutaciones genéticas, las radiaciones ionizantes, una explosión nuclear o los rayos X son peligrosos. Es energía que causa daño. Hay una energía mecánica en forma de ruido y vibraciones. Imagínense vivir con ruido y vibraciones 24 horas, 365 días al año. Les va a causar daño. Calórica. Imagínense que están expuestos al calor constante o al frío constante. Les va a producir daño. Estar sometido a radiaciones infrarrojas, radiaciones ultravioletas, rayos X, láser, 24 horas, 365 días, les va a producir daño. Son agentes físicos en forma de energía que les va a provocar daño. Hay agentes químicos peligrosos para el hombre, más para los trabajadores que trabajan en un laboratorio.
y que se exponen a diario, ¿no es cierto? Esos que están haciendo antibióticos, esos que están desarrollando vacunas, esos que están desarrollando toda clase de anticuerpos. Es peligroso para su salud y todo depende de la dosis recibida, de la toxicidad del químico y cuánto tiempo han estado expuestos a esa sustancia química. Los explosivos, los carburantes, los corrosivos, irritantes, sensibilizantes, carcinogénicos, teratogénicos, mutagénicos y tóxicos para el medio ambiente son los agentes químicos y que causan daño al ser humano, nos provocan enfermedad. Tenemos los carcinogénicos o los cancerógenos, que son sustancias preparadas que uno puede inhalarlas, comerlas o pueden pegarse a la piel y que van a producir cáncer o pueden aumentar su frecuencia. Tenemos los mutagénicos, que son sustancias o preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden provocar alteraciones genéticas hereditarias o aumentar su frecuencia. Significa que nos cambian el ADN. Nos están mutando, nos vamos a volver mutantes porque se cambió nuestro ADN. Tenemos los teratogénicos, ¿no es cierto? Que son sustancias que van a producir lesiones en el desarrollo del feto en la vida intrauterina. Van a tener una guaguita deforme. Tenemos agentes biológicos que antes de la pandemia estaban muy de moda, ¿no es cierto? Esa guerrilla de armas biológicas. Son toxinas que pueden ser utilizadas para la guerra biológica o para el bioterrorismo. Existen más de 1.200 tipos de agentes biológicos. Incluyen microorganismos como los virus, las bacterias y los hongos. Tienen la habilidad de afectar de manera adversa la salud de los humanos en diversos modos, incluyendo desde las reacciones alérgicas hasta la muerte. Tenemos el anthrax, que cuánta gente ha estado, pero así despavorida por el anthrax, ¿no es cierto? Que es un polvito blanco que te llega en una carta, tú la hables, la aspiras y te has muerto. Estos son agentes biológicos que se reproducen muy rápido y requieren muy pocos recursos para sobrevivir. Estuvo muy de moda cuando hubo el 9/11 en Nueva York, lo del anthrax. Pero después apareció la gripe aviar, la gripe porcina, el SARS, ¿no es cierto? El coronavirus, la plaga, la viruela, el ébola. Enfermedades que son agentes biológicos, pero que matan rápido y más barato que, por supuesto, una bala. La etiología es la causa principal, que se identifica como el punto de partida de la enfermedad. Esa es la etiología. ¿Dónde empezó la enfermedad? Muchas enfermedades, su etiología es incierta o desconocida. ¿No es cierto? Muy difícil de decir por qué yo termino con diabetes. ¿Qué pasó? Que después de un golpe en mi canilla me salió un cáncer. Entonces, a veces la etiología, el inicio de la enfermedad, no la podemos identificar. ¿De dónde me resfrié? Si no me he descuidado, no me he enfriado, no he estado con personas enfermas, ¿de cómo me he resfriado? La etiología o causa de una enfermedad no siempre es única y en muchos casos puede ser múltiple. La diabetes, la hipertensión arterial, la infertilidad, la psicosis, la colitis ulcerosa. Tienen muchas etiologías, muchas causantes que pueden ser el punto de partida de esa enfermedad. Periodo de incubación. El periodo de incubación es el tiempo comprendido entre la exposición a un organismo, a algo químico o a algo radioactivo,
me contaminé, estuve expuesto hoy día, y en cuánto tiempo va a incubar la enfermedad para que dé inicio a los signos y síntomas. Ese periodo de la exposición a la aparición de signos y síntomas es lo que se llama el periodo de incubación. Y cada enfermedad tiene un periodo de incubación, lo que me ayuda mucho para dar un diagnóstico. Los periodos pueden ser muy cortos, como en algunos minutos, como pueden ser muy largos, como hasta 30 años, para contagiarse de lepra. Yo estoy en contacto con una familia leprosa. Estoy en contacto prolongado, no por una vez me voy a contagiar, contacto prolongado con una familia de leprosos. Probablemente en 30 años yo desarrolle mis primeros síntomas de la enfermedad de la lepra. Vemos que la cólera tarda de 1 a 3 días, la escarlatina de 1 a 4 días, el resfriado común, sabemos, de entre 2 y 5 días ya estoy enfermo, el ébola muy agresivo que mata de 1 a 21 días, hemos visto que el coronavirus era entre 7 y 14 días, el sarampión de 9 a 12 días, ¿no es cierto? La varicela, la parotiditis entre 14 y 18 días. La mononucleosis infecciosa, problema de garganta, 28 a 42 días. Cada enfermedad tiene su periodo de incubación, con lo que me da y me ayuda a dar un diagnóstico diferencial. Exposición a las radiaciones ionizantes. Esto significa exposición a rayos X, exposición a algún escape de material radioactivo, a una bomba atómica. Pero lo que más estamos expuestos son a radiografías. Si uno está expuesto muy seguido a radiografías de tórax, tomografías, radiografías periapicales, panorámicas, generalmente en 5 años después se puede desarrollar una aplasia medular. Y en 20 años después puede aparecer un tumor maligno. En el ATLS dice, todo pacientito menor de edad que entra a una tomografía axial computada, de 1000 personas, una va a desarrollar un cáncer en 20 años. Periodo latente es el tiempo necesario para que uno se vuelva contagioso, más o menos similar al periodo de incubación. El estado prepatogénico ocurre antes de las manifestaciones clínicas. Es antes de que aparezcan los signos y los síntomas. Depende de la fuerza y de la resistencia que tenga el huésped, que no tenga patologías pre-enfermedades, que tenga enfermedad de base y la agresión de lo que es el agente. Hemos visto típico en lo que ha sido el COVID. Pacientes que tenían enfermedades de base se han muerto. Pacientes que han estado muy expuestos en forma directa con un paciente con COVID se han muerto por la agresividad de la gente. Se han muerto por la debilidad del huésped. Hay lesiones anatómicas, funcionales y a nivel celular que el paciente no se percata. O si lo hace, no acude al médico, ya que le va a parecer algo simple. El diabético, el hipertenso, el cardíaco, el inmunodeprimido, el canceroso han sido los primeros que se han muerto con el COVID, porque habían lesiones anatómicas y funcionales y a nivel celular, donde ya, como siempre han preguntado, tenía enfermedad de base. La patología es parte de la medicina encargada del estudio de las enfermedades. Encargada del estudio de las enfermedades como procesos o estados anormales de causas conocidas o desconocidas. La patología es el estudio científico de las enfermedades, describe la causa, la evolución y término de la enfermedad.
Esa es patología, que ustedes están llevando patología o van a llevar patología. El cuadro clínico es la relación entre los signos y síntomas que se presentan en una determinada enfermedad que presenta el enfermo. La enfermedad es un conjunto de signos y síntomas que se presentan en un determinado enfermo en un determinado tiempo. Es como una enfermedad se manifiesta en un paciente. Y hemos visto, hay enfermos, no hay enfermedades. Porque un paciente con resfrío puede estar muy bien, muy tranquilo yendo a trabajar, como que hay otro paciente que tiene el mismo resfrío por el mismo virus, que va a estar tirado en cama 3 días. Hay mujeres que tienen su menstruación y están yendo a la piscina y están yendo al gimnasio. Y hay otras personas que tienen su menstruación y están 3 días en cama con antiespasmódicos. Entonces tenemos enfermos que reaccionan de distinta manera a una misma enfermedad. Entonces cada cuerpo humano reacciona de distinta manera frente a una misma enfermedad. La evolución o historia natural de la enfermedad representa la secuencia de acontecimientos biológicos, empezando por el inicio. El inicio es la etiología, ¿cuándo empezó? Nos va a marcar esta historia natural de la enfermedad, el desarrollo de la enfermedad. Nos va a avisar el cuadro clínico, que yo tengo que conocerlo. Y también tengo esta evolución natural de enfermedad, me va a decir cómo va a terminar esa enfermedad. Entonces, si yo ya he leído patología y he leído una enfermedad, yo en esa enfermedad ya voy a saber cuál es la etiología, dónde empezó. Ya voy a saber cuál es el cuadro clínico, qué cositas va a empezar a aparecer con esa enfermedad. Y por supuesto, como he leído esa enfermedad, yo ya voy a saber en qué va a terminar ese paciente. Si se va a curar, si va a ir a la cronicidad o se va a morir. Esa es la historia natural de una enfermedad. Representa la evolución del proceso patológico sin que el médico intervenga. La historia natural de enfermedad de Levy y Clark es la interacción entre el huésped, el agente y el medio ambiente. Si todos están en equilibrio, no me voy a enfermar. Pero cuando el individuo rompe ese equilibrio ecológico entre el agente y el medio ambiente, se produce la enfermedad y se pasa a un proceso patológico. Historia natural de la enfermedad. Esto es cuando uno sabe de una enfermedad. Entonces, se rompió el huésped, agente y medio ambiente. Algo pasó con el huésped donde permitió que el agente a través del medio ambiente penetre en ese organismo. Entra el agente. Ese bicho tiene que acomodarse, no decir, guay, estoy en un medio ambiente diferente del que estaba allá afuera. Se va a acomodar y se va a empezar a multiplicar. Voy a producir daños en ese lugar donde me estoy empezando a desarrollar. Y voy a desarrollar una infección subclínica. Hasta ahorita el paciente no se ha dado cuenta que está enfermo. Hay un periodo de incubación, un periodo de latencia, donde el pacientito no sabe que se ha enfermado, pero ya el bichito se está reproduciendo dentro de él. Esa historia natural de la enfermedad me dice que el periodo de incubación es entre 3 y 10 días. Al 10º día ya se hace clínico el problema. Aparecen los signos, los síntomas. Necesito inapetencia, decaimiento, apatía, empieza a bajar de peso. Ya está enfermo el paciente. Sigue progresando esa enfermedad porque esa enfermedad había sabido provocar fiebre, tos, estornudo, diarrea, secreciones. Esa había sido la enfermedad que tengo. Sigo estando mal en el estadio ya clínico. Voy a tener eritema, voy a tener postración, incoordinación.
¿no es cierto? Y voy a tener otras condiciones severas de la enfermedad. Voy a llegar a un estado crónico de incapacidad. Y si esa enfermedad dice que me tengo que morir porque así está escrita en la enfermedad, pues me voy a morir. Entonces, todo esto es la evolución natural de una enfermedad. Por supuesto, va a haber una respuesta del huésped. Me voy a empezar a defender. ¿No es cierto? Porque no me voy a dejar agarrar en curva. Y dependiendo mi capacidad de reacción inmunológica, voy a empezar con la recuperación. Voy a llegar a la convalescencia, voy a llegar a terminar sano o me voy a volver un portador crónico, dependiendo lo que dice la enfermedad. Porque si ustedes se dan cuenta, un pacientito con un cáncer de hígado nunca va a llegar a ser portador, ¿no es cierto? Este caballero es portador de un cáncer de hígado hace 15 años. No, no es cierto, doctorcitos. El cáncer no es un portador crónico. El cáncer te va a matar. Solamente que si tú has leído las enfermedades que produce el cáncer, ya te vas a dar cuenta cuánto va a durar un paciente con leucemia. Ya te vas a dar cuenta cuánto va a durar un cáncer de hígado. Ya te vas a dar cuenta cuánto va a durar un paciente con cáncer de pulmón. Muy diferente que cuánto va a durar un paciente con bronquitis o cuánto va a durar un paciente con una colelitiasis. Diferentes historias de las enfermedades. La resolución es la etapa final. La enfermedad desaparece y va a la curación. Se vuelve crónica con secuelas y el paciente tiene que aprender a vivir con el dolor, como lo que pasa a Nadal. ¿No es cierto? Nadal tiene el síndrome de Müller-Weiss, que es una lesión del escafoides, y que tiene que aprender a vivir con el dolor. Va a llegar un momento en que ya no va a poder seguir jugando. Entonces uno tiene que aprender a vivir con el dolor. Una artrosis de la rodilla se va a curar cuando le hagan una prótesis de rodilla. Mientras tanto, con su artrosis de rodilla, el pacientito va a tener que aprender a caminar con dolor. O el paciente fallece, como son muchas complicaciones de muchas enfermedades. Tenemos el paciente terminal. Y sabemos que cada paciente reacciona de manera diferente ante la noticia de una enfermedad terminal o de una pérdida catastrófica. Enfermedad terminal es que te digan que tienes un VIH. Una pérdida catastrófica es que has tenido un accidente y vas a terminar en silla de ruedas. Has tenido una pérdida catastrófica donde te han tenido que amputar las 2 piernas. ¿No es cierto? Entonces son noticias que a uno le mueven el piso, lo deshacen, le destrozan su manera de vivir. Y todos estos pacientitos generalmente pasan por 5 etapas. Si pasan las 5 etapas, van a llegar a aceptar su situación dramática. Lo primero, te digo, doctor o pacientito, usted tiene VIH. Es más, usted ya tiene SIDA. Lo que el paciente lo primero que va a hacer es la negación. Imposible. ¿No es cierto? Es una defensa temporal del paciente. No acepta la realidad. Va a cambiar de médico. Porque va a decir, usted es un estúpido. ¿Cómo voy a tener SIDA? ¿Qué le pasa? ¿No es cierto? Usted es un cretino. Entonces voy a cambiar de médico. Y voy a tratar de buscar ese médico que me diga lo que yo quiero escuchar. Y lo que yo quiero escuchar es que me diga, no, lo que usted había tenido había sido un resfrío fuerte. No, pues de cómo usted va a tener SIDA. No sé, si usted se lo ve un hombre atlético, joven, miércoles, pero vean ese físico. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que voy buscando, la negación. Por eso voy perdiendo el tiempo. Después de un tiempo viene la ira.
el individuo ya empieza a reconocer que la negación a su enfermedad no puede continuar. Ya empieza a sentirse enfermo, ya empieza a sentirse mal. Entonces, lo que le dijeron al comienzo parece que había sido cierto. Todavía no estoy muy convencido, pero me da rabia, ¿no es cierto? Estas personas son muy difíciles de cuidar, son muy difíciles de que cumplan el tratamiento, porque tienen sentimientos de rabia y tienen envidia. Decir, ¿por qué a mí y a ti no? ¿Qué tienes vos que no tengo yo? ¿Por qué tú no tienes la enfermedad? ¡Qué desgraciada eres! Proyectan resentimiento y envidia hacia las personas, se vuelven agresivas, rabia. En esta etapa, si es posible contagiar su enfermedad, lo hacen. Es en esta etapa donde los sidáticos empiezan a tratar de contaminar a la mayor cantidad de gente posible por su rabia, por su envidia. Empiezan a tener relaciones sexuales si tienen SIDA con la mayor cantidad de personas que puedan, porque así ya vamos a ser muchos, no voy a ser yo el único. Después de esa etapa de ira, pasa la negociación. Me estoy decayendo. Ya la gente no quiere estar conmigo, así que ya no les puedo contagiar. Entonces se involucra la esperanza de que este individuo pueda de alguna manera posponer o retrasar la muerte. Cambio mis hábitos, cambio mi forma de ser, cambio mis costumbres, cambio mi alimentación. Empiezo a querer tratarme y empiezo a querer tomar los medicamentos que me dieron cuando me dijeron que tenía SIDA. Ahora ya acepto cualquier sugerencia que me pueda salvar. Me pueden decir, ¿sabes qué? En el Tunari hay un trébol morado. Conseguí ese trébol morado, hazlo hervir y tómatelo 3 veces al día. Tengan por seguro que voy a estar en el Tunari buscando ese trébol morado. Acepto cualquier cosa por absurda que sea. Ese es el momento de la negociación, ¿no es cierto? Ahora, voy a negociar. ¿Cuánto tiempo más me compro? Después de todo eso veo que no funciona la cosa, porque lo que tengo es algo terminal. Mi evolución natural de la enfermedad me dice que voy a morir. En la depresión empiezo a entender la certeza de la muerte, me puedo volver silencioso, rechazo visitas, paso mucho tiempo llorando, lamentándome y estando solo. Este proceso permite a la persona moribunda desconectarse de todo el sentimiento de amor y cariño. En esas personas no es recomendable intentar alegrar, porque ¿qué le van a ir a decir a un paciente que tiene SIDA? No te preocupes, hermano, tranquilo, el mundo vas a ver cómo va a cambiar y vas a sanarte y vas a caminar. Vamos al cine, vamos a reírnos un poco, vamos a estar con chicas o chicos, vamos a tomarnos un trago. En esta etapa el paciente no quiere nada. Hay que dejarlo que procese, hay que dejarlo que él mismo salga de esa depresión. Pero en esta etapa es donde se cometen todos los suicidios. Existen muchos intentos de suicidios de parte del paciente en esta etapa. Por lo tanto, solo no lo podemos dejar. Desde pasar esa etapa de depresión, llega la etapa de aceptación. Y es la etapa final, ¿no es cierto? Que con la paz y la comprensión de que la muerte se está acercando y de que lo que tiene es inevitable. Generalmente la persona en esta etapa lo único que quiere es estar sola o quiere estar solo con la familia más cercana, más allegada. Los sentimientos y el dolor físico pueden desaparecer y en esta etapa también ha sido descrita como el fin de la lucha contra la muerte. Son las 5 etapas que todas las personas que les han dado una información catastrófica desarrollan.
pero todas. El impacto emocional que nos ha dado la pandemia, ¿no es cierto? Toditos, yo también he sido uno de ellos. Que cuando han dicho, guay, se habían comido un vampiro en la China. Ay, pucha, qué pena. Tan lejos, ¿qué va a llegar la enfermedad? Ah, no molesten. Eso nunca va a llegar a Bolivia, de la China. ¿Cómo va a venir? Pues, no molesten, ¿no? Entonces, negación. Imposible, en Bolivia no pasa nada. Olvídense, no pasa nada. Pero después ya viene la rabia. No me han dejado entrar al fútbol. Desgraciados con mi entrada y no me van a devolver. ¿No es cierto? ¿Por qué no han pensado pues, antes? Piensen antes de vender la entrada. Y de repente se han empezado a morir la gente alrededor mío. Se han empezado a morir médicos. Yo incluso he caído con el COVID. Y me ha dado miedo de morirme. ¿No es cierto? Y ahí empiezo, ¿no es cierto? ¿Qué me va a pasar? Y si yo me enfermo, habrán medicamentos, me empezaré a comprar. Íbamos a las farmacias para estoquearnos de los posibles medicamentos que nos podían salvar. Después hemos llegado a un momento de aceptación. Me cuidaré, me protegeré, barbijos, ropa. He aprendido una nueva secuencia. Llegar a mi casa a lavarme las manos y quitarme los zapatos. Y en plena pandemia era quitarme los zapatos, quitarme todo y meterme a la ducha. ¿No es cierto? Nuevos hábitos. Y tratar de enseñar esas cosas a otras personas. ¿No es cierto? Y ahora ya estamos en que la pandemia ha pasado. Pero hemos quedado con muchos nuevos hábitos. Usar alcohol, lavarnos las manos cada rato. ¿No es cierto? Yo que vivo en un hospital, cuando llego a mi casa me cambio de ropa, me cambio de zapatos, me cambio de todo y me meto a la ducha. Cosa que antes, sí, me cambiaba mi ropa, dejaba mis zapatos, me lavaba las manos cada vez que podía, tranquilo, pero ahora ya he cambiado. Y ese ha sido el efecto emocional que en todos los que han vivido esta pandemia nos ha dejado. Signos clínicos son datos semiológicos obtenidos a través de la observación. Porque estos signos a través de la semiología tengo que obtenerlos de una cierta manera. Y esa cierta manera es a través de la observación. Yo veo tu cara, ya veo que tienes cara de dolor. Ya veo que tienes cara de sufrimiento. Veo que tienes cara de depresiva. ¿No es cierto? Ya te estoy observando cómo caminas, cómo te sientas, cómo hablas. Otro dato importante dentro de la semiología es el olfato. Olor a acetona. Ya me dice, este pacientito tiene algo. Olor a sangre. Olor a cáncer. Otra manera de obtener datos es a través de la palpación. Palpo lo que estoy viendo. Toco lo que estoy viendo. Si es duro, si es blando, si es móvil, si es fijo, si es doloroso o no es doloroso. Todos esos datitos que acabo de decirles me dan parámetros para una enfermedad. Tengo que percutir, que se percute en ciertos lugares, no se percute en todos. No voy a percutir cuando estoy haciendo examen semiológico de cabeza, pero sí voy a percutir cuando haga un examen pulmonar o haga un examen abdominal. La auscultación, también hay lugares donde ausculto en cuello, ausculto en tórax, ausculto corazón, ausculto abdomen. Pero no ausculto cabeza, ¿no es cierto? No ausculto músculos. Entonces, dentro de la semiología general, ¿cómo yo obtengo datos? Es a través de la observación, la palpación, la percusión, la auscultación y la olfacción. Cada signo obtenido tiene una interpretación clínica diagnóstica que dentro de la historia natural de la enfermedad me va a decir, paciente con cáncer gástrico va a tener esto. La etiología empieza aquí.
todo va progresando a través del tiempo y llega un momento en que se hace clínico. Y cuando se hace clínico, el paciente va a tener esto y esto y esto y esto y esto. En el examen físico voy a encontrar esto y esto y esto y esto, porque eso es lo que tiene un cáncer gástrico. En cambio, en una gastritis no voy a encontrar esto, pero voy a encontrar lo que es una gastritis, esto y esto y esto y esto. Tengo que saber la historia natural de cada enfermedad, porque cada dato clínico es diagnóstico para mí. Datos complementarios, ¿no es cierto? Es información adicional proveniente de la biología del paciente, mediante técnicas de imagen, como sean los rayos X, la ultrasonografía, las tomografías, el electrocardiograma, la espirometría, análisis de sangre, mielogramas, punciones, análisis de orina, test psicológicos, test de esfuerzo, test de embarazo, y etcétera, y etcétera, etcétera, que me ayudan para poder llegar a un diagnóstico definitivo. Y el diagnóstico, ¿no es cierto?, es un complejo proceso que desarrolla el profesional. Ustedes van a desarrollar este proceso, pero habiendo aprendido las enfermedades, es llegar a saber cuál es la enfermedad que aqueja al paciente. Sin un diagnóstico, imposible que hagan tratamiento. Porque si no tienen un diagnóstico y hacen tratamiento, se van a equivocar. Y tenemos un diagnóstico presuntivo que con todos los laboratorios se puede cambiar a un diagnóstico definitivo, o podemos volver ese diagnóstico presuntivo en diagnóstico definitivo. Y lo que siempre les he dicho y lo que siempre he recalcado, solo diagnosticamos lo que sabemos. Y si nuestra ignorancia es grande e inmensa, no podremos diagnosticar nada. Para eso, técnicos dentales que no necesita diagnosticar nada. El técnico dental solamente tiene que decirles, tu modelo está bien, repetí tu modelo. Nada más. Ese es el diagnóstico que hacen ellos. Nada más. Nosotros tenemos que saber para poder diagnosticar. El tratamiento es un conjunto de medidas ambientales, físicas, químicas, cuya finalidad es la curación o el alivio de las enfermedades o los síntomas. Para eso hacemos tratamiento, para aliviar, para curar. ¿No es cierto? Y tenemos tratamientos paliativos, que no son curativos, solamente alivian y hacen más llevadera la calidad de vida de esos pacientes terminales. A un paciente canceroso, lo único que quiero es quitarle el dolor. Le voy a dar tratamientos paliativos. Ninguno de esos es curativo. Ya su enfermedad, la historia natural de la enfermedad me dice que su fin es la muerte, haga lo que haga. Pronóstico, ¿no es cierto?, representa información de carácter estadístico y experiencias pasadas sobre la tendencia que sigue un proceso patológico. Son variables que nos indican el estado de gravedad del enfermo y el posible desenlace. No es siempre posible pronosticar la evolución de una enfermedad, no somos dioses. Cada organismo reacciona de diferente manera a una enfermedad. Para un paciente el diclofenaco le cae de perilla. Para otras personas el diclofenaco le mata el estómago. Para unas el ketorol sublingual es la panacea de esta vida. Para otros el veramidón, no existe cosa más maravillosa. Cada paciente tiene una evolución diferente. Y la estadística ustedes también la van a leer. El cáncer gástrico, ¿cuántos meses tiene? La pulpitis necrosada, ¿en cuánto tiempo más o menos se le va a hinchar la cara? ¿No es cierto? Una caries de segundo grado, ¿cuánto tiempo puedo esperar para que se vuelva tercer grado?
¿no es cierto? Todo eso yo tengo que saber porque la estoy leyendo y me está pasando en mi vida diaria. Prevención es la profilaxis, ¿no es cierto? Son actuaciones que modifican la posibilidad de enfermedad o disminuir el riesgo de enfermedades. Una cosa muy importante que ojalá se les grabe: evitar dar la mano. Ya no den la mano, olvídense de dar la mano. Lávense las manos, porque ya al tocar el candado de su casa, ya tocar las moneditas para el trufi, haber abierto la puerta de ese trufi, que cuántas manos han tocado esa puertita. Anden con el alcohol en gel, porque no creo que se puedan lavar las manos después de abrir una puerta del trufi, pero van a tener el gel. Ese beso, olvídense del beso. Baños ajenos, otro foco de contaminación. Prestarse prendas íntimas, que ya no creo que nadie haga. Usen barbijos, usen máscaras faciales, usen guantes, usen gorros. Mantengan todavía el distanciamiento si el coronavirus sigue. Las que van al hospital, sí, tienen que tener ropa especial, tienen que tener un cambio frecuente de las mismas y eviten los hacinamientos. Y si van a estar en hacinamiento, barbijos. Hay las vacunas, hay recomendaciones, hay aislamientos, hay cuarentenas y hay toma de medicamentos para evitar enfermedades. Bueno, doctorcito, siendo las 2 de la tarde, hemos llegado hasta aquí. No sé si tienen dudas o preguntas. ¿Aló? No, doctor, muchas gracias. Bien, si no ha habido dudas, preguntas, este sábado no se aplacen en el examen del censo. Contesten bien las preguntas. Y bueno, ya nos escuchamos el próximo miércoles para seguir con esto. Vamos a ver lo que es el dolor y vamos a repasar un poquitito más de lo que nos falta de terminar de este capítulo que es de biología. Doctor, gracias, doctores. Dime, doctorita. Doctor, sobre el glosario, entonces ya no va a ser escrito. No, ya no. Tú lo tienes que hacer y cuando vayas al examen va a haber una cápita aparte de donde van a ser glosarios, donde tú vas a tener que contestar y de acuerdo a cuántas preguntas contestes tienes tu nota. Son 5 exámenes que vas a dar, 5 notas, hacemos un promedio, sumamos tus 5 notas y dividimos por 5. Esa es tu nota que vamos a sumarla al final para que sea tu nota de la segunda práctica. Disculpa, doctor, buenas tardes. En caso de las prácticas de los sábados. Dime, Janet, no te entiendo. ¿Aló? Janet. Le consultaba. Los trabajos prácticos vamos a tener que ir primero al hospital. Y ahorita no tiene sentido que los lleve al hospital a tomar signos vitales si no saben lo que es no hemos llevado signos vitales. Entonces tenemos que tomar lo que son, todavía vamos, yo creo que vamos a pasar, yo creo que el primer sábado de abril vamos a empezar, porque este sábado no se puede hacer nada. El próximo sábado es feriado, el Viernes Santo, así que tampoco vamos a hacer nada, pero yo creo que vamos a empezar el primer sábado de abril, ya vamos a empezar a ir al hospital a aprender a tomar signos vitales. Y ahí les voy a ir explicando cómo va a tener que ser su primera nota de práctica.